Buenos días. A partir de hoy comenzamos un nuevo tema que va a abarcar dos teóricos que van íntimamente ligados, van de la mano. El teórico de hoy va a tratar sobre morteros y el teórico de la clase próxima va a tratar sobre hormigones. La conceptualización teórica de ambos es prácticamente la misma en cuanto a sus materiales componentes y en las generalidades de su comportamiento. Así que todo lo que digamos hoy vale también para la clase próxima. Vamos a comenzar definiendo qué es un mortero. Un mortero es una mezcla de agua, aglomerantes y áridos y eventualmente aditivos, ya lo vamos a ver, que cuando se unen forman una pasta maleable, es decir, que permite ser moldeada, colocada en un molde y adoptar la forma que sea, o extendida sobre una superficie, que posteriormente esta pasta va a endurecer y a solidificar para formar una piedra artificial. ¿Cómo está compuesto un mortero? Los morteros básicamente están compuestos por un aglomerante o más de un aglomerante. Estos pueden ser cales, cementos, yesos, cementos de albañilería, asfaltos, más agua, más aditivos que le confieran alguna propiedad y más áridos. En el caso de los morteros, estos áridos siempre van a ser áridos finos, es decir, arenas, arena fina o arena gruesa. Ya vamos a ver la clase que viene. En el caso de los hormigones pueden ser también piedras. El proceso químico se desencadena por el contacto del agua con el ligante, en el caso de morteros comunes, o de algún catalizador con el ligante. Esto es válido para determinados tipos de morteros o hormigones basados en resinas, cementos especiales. Por ejemplo, los epoxídicos, en donde llevan un catalizador. Se denomina en química catalizador a un elemento que desencadena y acelera una reacción química. ¿Qué ventajas presentan los morteros? En su proceso de producción están basados, específicamente me refiero a los áridos, en materiales naturales abundantes, la arena por ejemplo, que son de extracción o de producción simple. Y en cuanto a la producción también, su elaboración es muy sencilla, no requiere equipamientos ni técnicas demasiado sofisticadas, se pueden realizar en obra con una pequeña hormigonera, hasta incluso pueden ser realizados a mano, lo han visto ustedes, si bien esto no garantiza la total calidad del mortero, eh, pero lo han visto hacer en obra por un albañil con una pala simplemente mezclando a mano. En cuanto a su comportamiento, los morteros pueden ser moldeados con la forma más adecuada a la función que necesitemos en obra, moldeados o extendidos, piensen en una carpeta de nivelación, piensen en un revoque, y también tienen la ventaja de que pueden diseñarse a fin de satisfacer distintos requerimientos de comportamiento que nosotros hayamos planteado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un mortero impermeable, puedo agregar un aditivo hidrófugo. Es decir, puedo manejar, según el tipo de ligante que use, según el tipo de árido e incorporando o no determinado tipo de aditivos, puedo diseñar el mortero más conveniente para cumplir la función y dar satisfacción a ella según lo que se haya planteado en el proyecto y para qué estoy haciendo ese mortero. Habíamos dicho que los materiales constitutivos de los morteros eran los ligantes, el árido, siempre árido fino cuando hablamos de mortero, el agua, que es la que desencadena la reacción química y además permite que el mortero sea trabajable, y eventualmente los aditivos. Vamos a empezar a desmenuzar un poquitito cada uno de estos componentes. Vamos a empezar hablando de los ligantes o aglomerantes. Hay una clasificación según su tipo de fragüe que permite dividirlos en ligantes hidráulicos y en ligantes aéreos. Los hidráulicos, que son los cementos y la cal hidráulica, que ya no se fabrica en el país, pero que se encuentra en obras todavía de una cierta antigüedad, son aquellos que pueden fraguar y endurecer
tanto en contacto con el aire, expuestos al aire, como en un medio húmedo y aún sumergidos. En tanto, los aglomerantes aéreos, que son todas las cales aéreas y el yeso, solo fraguan y endurecen en contacto con el aire y son incapaces de adquirir cohesión, es decir, de fraguar y de endurecer en un medio húmedo. Por consiguiente, cuando están enterrados o sumergidos, no fraguan y no endurecen. Las cualidades fundamentales de un mortero las define el ligante, el aglomerante. Todos los morteros que estén fabricados con cal aérea o cal grasa son morteros calcáreos. Todos los que estén fabricados con cualquier tipo de cemento son morteros cementicios. Se utilizan también en obra como morteros de albañilería, como morteros para obra de albañilería, los morteros mixtos, en donde se mezcla un poquito de cemento, cal y por supuesto agua, árido y eventualmente aditivo. Otros tipos de morteros son los morteros de yeso, en donde el ligante es el yeso, especialmente para obras de terminación, enlucidos y eventualmente engrosados. Los morteros asfálticos, ustedes los ven en las carpetas de rodamiento en las calles, en donde el ligante es el asfalto y hay áridos y eventualmente hormigones asfálticos con arena y con piedras de pequeño tamaño. Morteros epoxídicos, en donde hay una resina epoxi con un catalizador. Todos estos morteros, dependiendo de su tipo de ligante, difieren entre sí en cuanto a la trabajabilidad, el tiempo y el tipo de fragüe. Los morteros cementicios, ya vamos a ver, tienen fragües mucho más rápidos que los calcáreos, la rigidez, es decir, la oposición a deformarse, y la resistencia, es decir, la oposición a romperse. Vamos a pasar ahora a otro componente de los morteros, que son los áridos. Siempre en los morteros hablamos de áridos finos, es decir, arenas. Tanto las arenas finas como las arenas gruesas son considerados áridos finos. Los áridos gruesos son las piedras que ya intervienen en los hormigones, no en los morteros. Los áridos finos obviamente son materiales granulares, que son de origen mineral y que se incorporan a la mezcla para conferirles volumen. Es decir, la única función que tiene el agregado fino en este caso en los morteros las arenas, la única función que cumple es ocupar volumen. Cuanto más volumen ocupo con arena, menos necesito incorporar ligante y con las ventajas que esto trae, ya que, como vamos a ver más adelante, los ligantes sufren, entre otras cosas, retracciones. El objetivo que tienen, o la función que cumplen los áridos finos, decíamos recién, es dar volumen al conjunto. Para ello, si hay una adecuada curva granulométrica de arenas, es decir, que no todas las arenas sean del mismo tamaño, las arenas más finas van a entrar ocupando los espacios vacíos que dejan las arenas más gruesas. Finalmente, la función del ligante va a ser rodear todos estos granitos de arena, pero no rellenar volumen, y sí rodearlos para poder mantenerlos aglomerados, pegados, cohesionados entre sí. Siempre el volumen final de un mortero es menor que la suma de los volúmenes de los componentes. Esto es porque cuando yo incorporo ligante, el ligante que de por sí es mucho más fino, son partículas mucho más finas que las de los áridos inertes que son las arenas, los ligantes se incorporan en esos espacios vacíos rodeando a las arenas y de este modo lo que hacen es que haya menos aire dentro del mortero, siendo entonces un mortero más compacto, pero no aumentando el volumen del mismo. La otra cosa que quería aclarar es que los áridos tienen la ventaja sobre los morteros, ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, tienen la ventaja sobre los ligantes, como mencionamos en la diapositiva anterior, de ser inertes, es decir, se mojan y no desencadenan ni desarrollan ninguna reacción química. En tanto que los ligantes sí lo hacen, desencadenan reacciones químicas exotérmicas, levantan temperatura y de este modo, liberando grandes cantidades de calor,
y de este modo luego al enfriarse sufren contracción de origen térmico, al ir enfriándose se achican y por consiguiente el mortero tiene retracciones. Por eso decía yo antes que cuanto más volumen del mortero ocupemos con áridos, para esto es importante tener áridos bien graduados en la curva granulométrica, es decir, mezclar áridos un poquito más gruesos, arenas más gruesas y arenas más finas, si es que hacemos un mortero grueso, ¿no es cierto? Si es un mortero para revoque fino o no, de modo tal que las arenas más finas puedan ir ocupando el espacio entre las gruesas. Desde el punto de vista granulométrico, las arenas pueden clasificarse en finas, medianas y gruesas, las finas menores a medio milímetro, las medianas como máximo hasta 2 milímetros y las gruesas como máximo hasta 4.75 milímetros. Acá en la placa está redondeado a 5 milímetros. Por encima de 5 milímetros son inaceptables porque ya estamos hablando de piedras, el binder, la piedra más chiquita que hay, arranca desde los 5 milímetros, más específicamente desde 4.75. En general no hay que usar tampoco áridos que tengan menos de medio milímetro, porque ya pueden estar mezclados con tierra y con restos orgánicos. Para ir cerrando el tema de los áridos, quería decirles que, repitiendo lo que adelantábamos en la placa anterior, la granulometría adecuada a la compacidad, es decir, para hacer que el mortero sea más compacto, será aquella que cubra toda la curva granulométrica, evitando entonces los vacíos o reduciendo el volumen de los vacíos. Repito entonces, las arenas finas o más finas entrarían entre medio de las arenas medianas y estas entre medio de las arenas gruesas. Por otra parte, el mortero, cuanto más compacto sea, va a ser más resistente, porque obviamente estás reemplazando aire por árido, y también va a ser más impermeable, porque va a tener cubiertos, digamos, va a tener menor cantidad de poros y de capilares al tener menor cantidad de vacíos. También finalmente los ligantes, aparte de rodear los áridos y mantenerlos cohesionados, van a terminar rellenando ¿sí? los vacíos que quedarán entre medio de los áridos más finos. Este concepto de la compacidad del mortero tiene directa relación, y de la impermeabilidad tienen directa relación con la durabilidad del mortero. Piensen ustedes que cuando hablamos de impermeable por ejemplo al agua de lluvia o a la humedad atmosférica, puede traer contaminantes disueltos propios de la contaminación ambiental. Finalmente, también cabe aclarar que, recalcando digamos un poco lo que hablábamos al principio, que cuando tenemos morteros con áridos de un solo tamaño de granos, se van a incrementar la cantidad de vacíos, dando como resultado morteros porosos con gran cantidad de poros y de capilares, y eventualmente va a requerir mayor cantidad de ligante para rellenar esos espacios vacíos. El último componente que vamos a desarrollar en esta etapa es el agua de amasado. Dejamos los aditivos para la clase que viene cuando hablemos de hormigones. Todas las consideraciones que hagamos entonces son válidas también para morteros. Con respecto al agua de amasado, el agua cumple dos funciones. Por un lado, es un catalizador que provoca o desencadena el fragüe del mortero. Le llamamos fragüe de un mortero o de un hormigón a el fenómeno por el cual deja de estar en estado de pasta fresca, que es un líquido viscoso, y comienza a gelificar, a comportarse como un gel. El agua, decíamos, por un lado actúa como catalizador, desencadenando esta reacción química de hidratación de las partículas de cemento o de cal, y por otro lado la función del agua es actuar como un plastificante, es decir, conferirle al mortero trabajabilidad para poder moldearlo o para poder extenderlo. El requerimiento que hacen las normas IRAM y en general en cualquier norma, las ASTM en Estados Unidos, las normas europeas, es que el agua debe ser potable. Toda agua que sea apta para uso humano es apta para elaborar morteros y hormigones.
En tal sentido, lo que solicitan las normas es que el agua tenga un pH, un potencial de hidrógeno cercano al neutro, que no contenga aceites disueltos. Esto es porque al rodear los áridos le quitaría adherencia con el ligante. No puede contener más que un determinado porcentaje de cloro, por ejemplo, porque ataca las cales libres de los cementos y de las cales, podría dar lugar a formación de cloruros de calcio. No puede contener, sí admite una cantidad de cloro que son 0,6 gramos por litro, que están presentes en el agua potable, ¿no es cierto? En el agua potable en realidad hay menos que eso. No puede contener sales disueltas porque pudiera tratarse de sales expansivas que al hidratarse aumenten de volumen y rompan la estructura interna del mortero o del hormigón. En definitiva, resumiendo, toda agua que sea apta para consumo humano será también apta para fabricar tanto morteros como hormigones. Habiendo visto brevemente cuáles son los componentes de un mortero, vamos a ver ahora cuáles son las propiedades de los mismos en estado de pasta fresca, es decir, cuando se comporta como un líquido viscoso. El estado de pasta fresca va desde que yo hidrato el mortero, es decir, desde que se le incorpora el agua y desencadena la reacción química con los ligantes, hasta que comienza el fragüe, es decir, cuando deja de comportarse como un líquido viscoso y comienza el proceso de gelificación. Las propiedades de los morteros en estado fresco, las dos propiedades principales son la trabajabilidad del mismo, ya esto lo vamos a desarrollar en la próxima diapositiva, y la retención de agua e incorporación de aire. Con respecto a la retención de agua, me refiero por durante cuánto tiempo va a tener retenida el agua el mortero antes de comenzar a evaporarla, porque para evaporarla va a perder calor, el calor latente que usa para evaporar el agua, y por consiguiente se va a comenzar a enfriar, y al comenzar a enfriarse va a tener tendencia a sufrir retracción, o sea, contracción volumétrica. De las propiedades en estado fresco, de la trabajabilidad y de la retención de agua y de la posibilidad de incorporar aire, en gran parte van a depender las propiedades del mortero en estado endurecido. Hablábamos recién de la trabajabilidad del mortero. El mortero, o la trabajabilidad del mortero, define la facilidad con que el mismo pueda ser extendido, pueda ser moldeado, la facilidad con que pueda soportar el peso de los mampuestos cuando levanto mampostería colocados por encima de este mortero sin perder su espesor inicial, es decir, sin aplastarse, y de este modo también facilitar la alineación de las mismas. La trabajabilidad depende de varios factores, entre ellos de la cantidad de agua. Cuanta más agua le agregue yo al mortero, en principio más trabajable va a ser. Por otro lado, de la relación entre agregado y pasta ligante, es decir, la relación entre cemento o cal y arena, qué porcentaje estoy manejando. En principio, un mortero que tenga mayor cantidad de ligante va a ser más trabajable que un mortero que tenga mucho agregado y poco ligante. Finalmente, o no finalmente, pero el punto siguiente a considerar, la variable siguiente, es el tipo de ligante y la cantidad del mismo. La cantidad, hablábamos recién, y el tipo me refiero que los morteros realizados con cal son siempre mucho más trabajables que los morteros cementicios. Los morteros cementicios suelen ser más ásperos, más difíciles de extender y de moldear, en tanto que como la cal es mucho más untuosa, más cremosa, es mucho más fácil, digamos, poder extenderla y o moldearla. Y finalmente la trabajabilidad depende de la granulometría. En la medida que yo tengo una curva granulométrica más completa, siempre va a ser más fácil poder trabajar el mortero, y depende de la forma de los áridos,
porque hay áridos que son rodados, arenas de río, por ejemplo, que al venir rodando se vienen desgastando sus bordes, entonces no tienen una geometría fractal, sino una forma esférica. Lo mismo pasa en los hormigones con las piedras. O hay arenas de cantera que son productos de explosión o de machaqueo de piedras y que por consiguiente tienen una geometría fractal con ángulos vivos que hacen que no puedan rodar sobre sí mismas cuando las quiero extender y de este modo dificultan la trabajabilidad del mortero. Vamos a ver ahora las propiedades de los morteros en estado endurecido. Estas propiedades que se requieren de un mortero en estado endurecido son la adherencia para que se mantenga pegado al sustrato sobre el cual lo extendí, y también la posibilidad de mantener fijada eventualmente alguna placa que yo quiera pegar con ese mortero. Piensen ustedes en un mortero para un pegamento para cerámicos, por ejemplo, o un mortero para pegar un piso, cualquiera, un soldado. También otra de las propiedades muy importantes puede ser la resistencia a la compresión, especialmente cuando levanto muros de albañilería. La durabilidad del mortero, esto tiene una relación directa con qué tan susceptible puede ser el mortero al ataque de contaminantes atmosféricos, siendo en general las cales o los morteros calcáreos menos durables en principio que los morteros cementicios. La porosidad, que guarda relación directa con la durabilidad, pero también de la porosidad depende la impermeabilidad o no del mortero. Y finalmente la retracción. Hay morteros que son muy retráctiles, es decir, que cuando terminan el fragüe y comienzan el endurecimiento, que es cuando terminan de comportarse como un gel y pasan a comportarse como un sólido, liberan gran cantidad del calor que tenían almacenado, se van enfriando y por consiguiente sufren contracción volumétrica. Ya vamos a ver que eso da lugar a la aparición de grietas, de fisuras, que a su vez constituyen puentes de entrada para el agua, que trae a su vez disueltos contaminantes atmosféricos. Profundizando sobre el tema de la adherencia, la unión entre un mortero y el mampuesto, cuando levanto un muro, se logra con una mayor riqueza de ligantes, es decir, mayor cantidad de ligante, y con el uso de la cal. La cal, los morteros calcáreos tienen mayor adherencia que los morteros cementicios. Los cementicios tienen más resistencia, pero los de cal tienen mejor adherencia. En tal sentido, para mejorar la adherencia es importante la rugosidad del sustrato. Cuanto más rugoso sea el sustrato, más penetra el mortero y más superficie específica de contacto hay entre mortero y elemento a pegar. En este caso pudiera ser el mampuesto. Y el otro concepto a tener en cuenta es que en el caso de que yo esté queriendo pegar elementos que son porosos o absorbentes, deben ser mojados, como es el caso de los ladrillos cerámicos, sean huecos o macizos, deben ser mojados cuando tienen alta absorción para que no le quiten agua de amasado al mortero. Con respecto a la resistencia a compresión del mortero, esta depende de, por un lado, la naturaleza del aglomerante. Decíamos recién, los morteros cementicios o el cemento específicamente permite obtener morteros de mucha mayor resistencia con respecto a la cal. Los morteros calcáreos son menos resistentes a compresión que los cementicios. En segundo lugar, la resistencia depende de la proporción o de la cantidad de aglomerante con respecto al árido. Cuanta mayor sea la cantidad de aglomerante, más kilos de cemento o más kilos de cal con respecto al árido, o mayor proporción volumétrica, voy a ir incrementando siempre la resistencia a compresión. Podré perder otras cualidades, pero voy a ganar resistencia a compresión. En el cuadro que ustedes ven debajo, en las abscisas, en anaranjado, se ven distintos dosajes. Fíjense que esos dosajes son decrecientes en cantidad de árido con respecto a cantidad de cemento. Esto es válido para morteros cementicios.
Es decir, cuanta mayor proporción de ligante tengo, la curva de resistencia a compresión, que es la que está en celeste, aumenta, medida en este caso en kilogramos por centímetro cuadrado. También la resistencia a compresión depende de la curva granulométrica de los áridos que yo use. Cuanto más completa sea esa curva granulométrica, es decir, cuanto más combinación de distintos tamaños de arenas tenga, mayor va a ser la resistencia porque voy a estar eliminando cantidad de vacíos. Y finalmente la resistencia a compresión va a ser inversamente proporcional a la cantidad de agua de amasado. Cuanta más agua de amasado yo ponga, voy a mejorar la trabajabilidad del mortero, pero luego en estado de endurecimiento y ya en estado endurecido, el mortero va a evaporar el agua de amasado y donde había agua va a quedar aire y por consiguiente va a disminuir su resistencia a compresión. Con respecto a la porosidad y a la permeabilidad del mortero, la porosidad relaciona el volumen que ocupan los poros, es decir, el volumen de vacíos, con el volumen aparente de la roca o del mortero. Es decir, que, por ejemplo, para una porosidad del 50% significaría que la mitad del volumen aparente que yo veo del mortero en realidad está constituida por aire. Este aire puede estar distribuido entre poros y conductos capilares que conectan los poros entre sí. Y la otra mitad, el otro 50%, solamente sería partículas sólidas de mortero. La permeabilidad en cualquier material es la capacidad que tiene este material para transmitir un fluido. En este caso estamos analizando el agua como fluido. El material será más permeable cuanto más poroso sea y cuando los poros sean de gran tamaño o estén interconectados por conductos capilares. Respecto de la durabilidad de un mortero, esto, repito, aplica también para hormigones. La durabilidad siempre aumenta con la hidraulicidad del ligante, ya lo habíamos dicho en alguna placa anterior. Por ejemplo, los morteros cementicios son más durables que los morteros calcáreos. ¿Por qué? Porque el cemento tiene una hidraulicidad que la cal aérea no tiene. En general, los morteros de cal no son recomendables en lugares que puedan estar con humedad crónica o con variaciones bruscas de la higrometría del ambiente, es decir, baños, cocinas o morteros enterrados, ¿no es cierto?, que quedaran para, no sé, una capa aisladora vertical. En general, mamposterías de fundación, los morteros de cal van a presentar mayor degradación y a tener menor durabilidad. Siempre conviene reforzar los morteros con un poquito de cemento, 1/8 en el caso de los morteros calcáreos. Por eso, por ejemplo, para el revoque fino, que se usa como terminación, se le adiciona 1/8 de cemento, una parte de cal y 3 partes de arena fina. Esto es destinado a darle un poquito más de dureza superficial, porque el cemento como ligante le va a otorgar mayor dureza, pero sobre todo para mejorarle un poco la durabilidad. En general el cemento como ligante y los morteros cementicios por ende son menos atacables químicamente que los morteros calcáreos. Acerca de los cambios de volumen, habíamos hablado ya de la retracción que se produce al secarse el mortero hacia el final del fragüe, comienzo del endurecimiento, en los primeros días de endurecimiento. Cuando el mortero sufre retracción, es decir, que sufre contracción volumétrica, esto produce asiento de las mamposterías. Y esto puede llevar también al agrietamiento de revoques por contracción volumétrica de los mismos. En general esta retracción obedece a dos orígenes. Por un lado, pero que tienen en realidad el origen es uno solo y se manifiesta por dos cuestiones. Por un lado, la retracción térmica, que como ya vimos antes, el mortero para evaporar el agua de amasado
libera calor latente, por consiguiente se enfría, al enfriarse sufre contracción volumétrica, a esto le llamamos retracción térmica. También tenemos retracción hídrica, que al evaporar el agua era uno de los componentes que teníamos en el volumen de la masa de mortero y por consiguiente al estar perdiendo uno de sus componentes pierde también volumen inicial. Las retracciones siempre van a ser más altas cuanta más cantidad de cemento tenga el mortero, cuantos más kilos de cemento por unidad de volumen de mortero, cuanta más cantidad de agua va a tener más retracción, y cuanta más cantidad de áridos finos tenga el mortero. ¿Por qué? Porque si tiene más cantidad de áridos finos, necesita más cantidad de pasta ligante para rodearlos a los mismos, más kilos de cemento por unidad de volumen del mortero. En cambio, si yo tengo áridos gruesos, estoy ocupando mayor volumen con los áridos que, como decíamos antes, son inertes. Resumiendo un poco lo que veníamos hablando, y en cuanto a las cualidades de los morteros en relación con qué ligantes se han fabricado, podríamos decir que los morteros de cemento tienen resistencias a la compresión superiores resistencias con respecto a los morteros calcáreos. Por otra parte, son mucho más rígidos, es decir, son menos deformables. Eso es bueno cuando estoy levantando una mampostería de mucho peso, pero por otra parte es malo cuando el muro está sometido a esfuerzos de distinto tipo, por ejemplo, asentamientos o esfuerzos sísmicos, porque la mampostería levantada con mortero cementicio va a tener rotura más frágil con respecto a los morteros calcáreos que admiten mayores deformaciones. Existe, ya derivado de esto, de que tienen más resistencia a compresión y más rigidez, la creencia generalizada de que entonces los morteros cementicios son mejores o son cualitativamente superiores a los morteros de cal. En realidad, los morteros cementicios lo que pueden es brindar mamposterías con una mayor capacidad de carga, porque el mortero tiene mayor capacidad de carga, y por otra parte, al tener fragüe más rápido, permite usarlos para asentar piezas de mayor peso relativo, es decir, para levantar, por ejemplo, mampostería de bloques de hormigón que pesa más que un ladrillo común, por el material constitutivo y por el tamaño de la pieza, siendo de mayor fragüe me permite levantar mayor altura de la mampostería en un mismo día sin tener que esperar de un día para el otro. Pero como contrapartida, la rigidez puede producir, como decíamos recién, mamposterías más frágiles frente a los asientos diferenciales. Con respecto a los morteros calcáreos, cuando hablábamos antes de la retención de agua o la capacidad para retener agua de los distintos morteros, los calcáreos retienen la humedad durante mayor cantidad de tiempo. De este modo permiten que se complete el ciclo de fraguado de la mezcla y aseguran de esa manera la calidad del trabajo. En realidad, todos los morteros van a terminar evaporando, igual que los hormigones, van a terminar evaporando el agua de amasado. Cuando la evaporen, para evaporarla van a consumir calor latente, en un fenómeno que se denomina entalpía, que es la pérdida de calor del mampuesto para poder transferirlo al agua y lograr el cambio de estado del agua de líquido a gaseoso. Cuando pierdan calor y por consiguiente se enfríen, van a sufrir retracción térmica los morteros y por consiguiente contracción volumétrica. El problema o la cuestión sería que cuando sufran esta contracción, cuanto más dilatado sea el proceso, cuanto más tarden en evaporar el agua de amasado y por consiguiente de enfriarse, le damos más días de ventaja para que los morteros o los ligantes de los morteros desarrollen más resistencia, de modo tal que cuando quieran sufrir contracción volumétrica, el mortero las relaciones, los enlaces químicos que se hayan establecido
entre las partículas de cemento entre sí y con los áridos, o las de cal entre sí y con los áridos, sean más fuertes estos enlaces y puedan sobrellevar, puedan resistir las tensiones que le origina esta contracción volumétrica. Los mampuestos colocados con mortero calcáreo alcanzan la máxima capacidad de adherencia. Es mucho más adherente un mortero calcáreo, habíamos dicho, que uno cementicio, y alcanzan su mayor grado de resistencia siempre y cuando no haya agua libre sobre los mampuestos. Es decir, los mampuestos tienen que estar mojados para no tomar agua, no quitarle, no absorber agua de la mezcla del mortero, pero no tienen que tener una película de agua en su superficie que dificulte la adherencia entre mampuesto y mortero. El cuadro que está abajo explica muy sucintamente cómo se fabrica la cal aérea, que proviene de rocas calcáreas, que no son otra cosa que carbonatos de calcio, que al ser cocidas a altas temperaturas, liberan anhídrido carbónico y se transforman en óxido de calcio. El óxido de calcio es lo que se denomina comercialmente cal viva. Uno puede comprar la cal viva tanto en terrones, cada vez es más difícil conseguirla en terrones, como ya pulverizada, es decir, en bolsa, en polvo. Esa cal viva se hidrata agregándole agua, y de ese modo lo que uno obtiene es cal apagada o cal hidratada, que no es lo mismo, y ojo con la confusión que siempre surge, la cal hidratada que la cal hidráulica. Cal hidráulica era la que fraguaba bajo el agua, no se fabrica más en el país, hasta donde yo sé. La cal hidratada es la cal apagada que ha sido a la que se le ha agregado agua, y químicamente eso es hidróxido de calcio. Este proceso de hidratación de la cal se puede hacer en fábrica, hidratan ellos en fábrica y me venden la cal ya hidratada, o yo puedo comprar la cal viva en bolsas, molida o en terrones e hidratarla en obra, que es lo que vulgarmente se llama apagar la cal en obra. Respecto de los morteros calcáreos, siempre conviene que un mortero, sería ideal que tenga un alto grado de retención de agua, como ya explicamos anteriormente, porque de este modo permiten que finalice correctamente el ciclo de fraguado de la mezcla y que las retracciones se den cuando ya el mortero haya adquirido resistencia, para que no se cuartee, para que no se fisure. Pero también, aparte de tener alto grado de retención de agua, conviene que tengan gran plasticidad y trabajabilidad. En ese sentido, la cal le confiere al mortero el efecto de un efecto lubricante que incrementa obviamente la plasticidad y por ende la trabajabilidad del mortero. Esto por el hecho que la cal es muy untuosa, muy cremosa, y de este modo genera a su vez un incremento en la retención del agua del mortero. Por ende, los morteros calcáreos son poco retráctiles, retraen muy poco, tienen muy poca contracción volumétrica, al contrario de lo que ocurre con los morteros cementicios. Decíamos antes que los morteros calcáreos, hechos con cal aérea, que es, repito, la única cal que se consigue en el mercado, son morteros aéreos, no hidráulicos, es decir, no fraguan y por consiguiente no endurecen si no están en contacto con el aire. Es decir, si están sumergidos o enterrados, no fraguan. Una forma de conferirle hidraulicidad al mortero calcáreo, es decir, de hacer que pueda fraguar y endurecer estando enterrado, por ejemplo, para hacer cimientos de hormigón ciclópeo, es agregarle una pequeña parte de cemento en el dosaje de la mezcla. Los morteros cementicios fraguan y endurecen siempre mucho más rápidamente que los morteros calcáreos, lo que los hace más aptos para resistir cargas en un corto tiempo, y es el ejemplo que le poníamos recién cuando uno quiere levantar rápidamente mamposterías que tienen bloques pesados. Si no, de otro modo hay que levantar
1 metro de altura un día, parar el trabajo, esperar al día siguiente o al otro y seguir levantando mampostería. Cuando uno trabaja con un mortero cementicio, como el fragua rápido, puede levantar muchas hiladas en un mismo día y entonces el gran peso de la mampostería, sobre todo en las hiladas inferiores o en las juntas inferiores, que tienen mayor cantidad de hiladas por encima y por ende más peso, ya ese mortero ha fraguado o ha comenzado su frague y ha ido adquiriendo una cierta resistencia. Con respecto al fraguado, ya habíamos explicado que es el estado el fragua es el estado en el cual ya dejó de ser el mortero o el hormigón una pasta fresca y empezó a gelificar y a adquirir una mayor resistencia. No es lo mismo, ya lo vamos a desarrollar bien cuando veamos hormigones, fraguado que endurecimiento. El fraguado dura unas horas simplemente, unas pocas horas. El endurecimiento comienza cuando termina el fragüe y continúa, en el caso de los cementos, hasta los 28 días. Los requerimientos, digamos, para el fraguado es que no debe ser tan rápido que impida la colocación en estado plástico. Es decir, si yo preparo un mortero que fragua tan rápido, cuando estoy levantando, por ejemplo, mampostería o estoy haciendo un revoque, ya no me da tiempo cuando empiezo a querer preparo una cierta cantidad. Cuando quiero colocarlo o extenderlo, ya está comenzado el fragüe, ya empezaron a establecerse los enlaces químicos y de este modo pierde adherencia, por supuesto. Pero tampoco tiene que ser tan lento que afecte los trabajos posteriores, es decir, si yo el ejemplo que poníamos recién, voy a levantar una mampostería y quiero lograr velocidad colocando mampuestos grandes, bueno, tiene que ir acompañado de esto de un mortero que tenga una cierta velocidad de fragüe que me permita levantar la mampostería y que no tenga que estar haciendo pasos muy cortitos día a día. En general, como los morteros de cal es mucho más lento en comenzar el fragüe y a su vez el fragüe es más largo, se preparan para su uso más o menos dentro de media jornada. ¿Por qué? Porque tardan 4 o 5 horas más o menos en comenzar el fragüe. Yo puedo preparar un mortero y lo puedo usar dentro de 4 horas, siempre dependiendo un poco de las condiciones ambientales, humedad relativa ambiente, temperatura. En cambio, los morteros de cementicios y los de yeso, como tienen fragüe rápido, se elaboran en el momento que se necesitan. No se pueden preparar y usarlos dentro de 4 horas. Esto, incluso en el caso de los morteros de yeso, que fraguan aún más rápido que los de cemento, hace que el andamio para trabajar con yeso sea distinto que el andamio para trabajar con morteros cementicios, y ni hablemos de cal. Por ejemplo, si yo quiero revocar un cielo raso, el andamio para yeso consiste en armar todo un piso sobreelevado de una determinada altura para que el operario pueda caminar sobre ese piso, porque tiene que ir y venir revocando rápido con yeso el cielo raso, porque si no se le fragua el yeso. En cambio, en el mortero calcáreo, si yo voy a hacer un grueso y un fino, me da tiempo a que el operario trabaje sobre un tablón montado sobre caballetes, trabaja lo que puede trabajar arriba de ese tablón, la franja esa, cuando ya no le alcanzan los brazos para llegar más lejos, se baja, desarma, saca el tablón, corre los caballetes, pone el tablón de nuevo y se vuelve a subir. Fíjense el tiempo que le va llevando esto, lo permite el uso de morteros calcáreos, no lo permitiría el uso de morteros de yeso. Acerca de la fabricación de los morteros, hay como 3 grandes categorías: los morteros industriales, los premezclados y los elaborados en obra. Los morteros industriales se dosifican en una planta de mezclas, cualquier planta hormigonera que hacen hormigones y morteros, y se llegan a obra a través de camiones mezcladores, camiones hormigoneros, denominados vulgarmente mixers.
La dosificación en la planta es muy exacta, se hace por peso de cada componente y está controlada, generalmente tiene un control computacional. Se le controla incluso porcentajes de humedad a la hora de calcular la cantidad de agua que se agrega, se calcula la cantidad de humedad que ya tienen incorporada los áridos para restarla del agua que se agrega. Los morteros que ya vienen premezclados, que vienen prehechos en bolsa, que uno los puede comprar en cualquier corralón, en cualquier ferretería, ya tienen la dosificación también hecha por peso, están listos para usar en obra donde solamente hay que agregarles agua. Agua que es agua para hidratación y para amasado, para desencadenar la reacción química y para darles trabajabilidad. Y finalmente los morteros pueden ser elaborados en obra, preparados por el propio personal. En este caso se dosifica por volumen, se calcula las cantidades por volumen. Siempre los métodos de dosificación por volumen son más inexactos que los métodos de dosificación por peso, que son los que se usan en las plantas industriales, tanto de elaboración de morteros y hormigones como en las plantas industriales que fabrican los morteros premezclados. Acá ven ustedes algunas fotografías arriba a la izquierda de lo que es una planta hormigonera para fabricación tanto de hormigones como de morteros. En cada uno de aquellos silos hay el ligante, o sea, hay cemento y hay distintos tipos de áridos que dosificados por volumen van cayendo sobre las tolvas, pasan de este modo al camión hormigonero en donde se les incorpora también el agua y se los mezcla. Ven después también una bomba que tiene una tolva para recibir del camión, el camión se pone de culata contra la tolva, contra la tolva de la bomba me refiero, vuelca ahí y la bomba a través de una cañería rígida que termina en una manguera flexible es extendido o incorporado a la pieza que se quiera hormigonar. En cuanto a los morteros realizados en obra, siempre conviene que sean realizados mezclados por medios mecánicos, es decir, en una hormigonera de obra, para garantizar la homogeneidad y también para evitar segregaciones. En ese sentido habría que descartar el mezclado a mano, salvo que sea alguna pequeña reparación. Para la preparación en obra, la forma correcta de incorporar los materiales a la hormigonera es agregar primero la mitad del agua que se va a usar, la mitad de la arena, o sea, venimos ahora con todos los componentes de lo grueso hacia lo fino. La mitad de la arena, toda la cal, todo el cemento y el resto de la arena. Y finalmente la otra mitad de agua que restaba para completar el total. Y lo importante es que el tiempo de batido, el tiempo de mezclado dentro de la hormigonera, no sea inferior a entre 3 y 5 minutos, dependiendo de qué sea lo que uno está queriendo fabricar. Para hormigones, y sobre todo si lo que se quiere, o para morteros, cuando se desea mayor resistencia, hay que asegurar, si van a trabajar un poquito más exigidos, 5 minutos de mezclado. Está demostrado ya mediante muchos estudios que el mayor tiempo de mezclado incorpora o trae aparejada una ganancia en cuanto a la resistencia a compresión de los morteros. Para la colocación en obra del hormigón ya vimos que en caso de trabajarse en una obra, digamos, con un poquito más de tecnología, a la salida de la mezcladora puede haber una bomba para poder proyectar el hormigón, que es la foto de arriba de todo, mediante lo que de un mortero, o en un hormigón sería lo que se llama gunitado, ¿no es cierto? Gunitado, gun en inglés, gun se escribe, quiere decir arma, pistola. Lo más habitual en las obras domésticas es trabajar castigando, arrojando el mortero con la cuchara de albañil, con fuerza, azotándolo contra el muro para que logre la adherencia, y luego se alisa con un fratacho, que es ese elemento de madera que permite, que ustedes están viendo en la foto del medio,
Eh, y en la foto de abajo, de nuevo, están viendo de abajo de la derecha cómo un operario va haciendo, va extendiendo el mortero y por detrás viene otro alisándolo. El dosaje de un mortero, y esto es válido también para los hormigones, es la relación proporcional que hay en cuanto a volúmenes, si es que dosificamos por volumen y si no por peso, de los materiales componentes. Generalmente se adopta como valor unitario al ligante de mayor importancia, es decir, si yo tengo un solo ligante, se pone la unidad de ligante y cuántas de esas unidades habría de árido. Si hubiera más de un árido, en el caso de los hormigones, que es arena y piedra, se ponen los áridos desde el fino hacia el grueso. Por ejemplo, si yo digo tengo un dosaje de hormigón 1, 2, 3, el 1 corresponde al ligante, al cemento, 2 al árido fino, que es la arena, aunque sea arena gruesa, y 3 sería en el 1, 2, 3, el 3 correspondería a la piedra. En el caso de usar morteros mixtos, es decir, que tengan dos ligantes, también llamados por ahí morteros bastardos, eh, se coloca al ligante principal con el número 1 y la fracción correspondiente es para el ligante de menor importancia. Por ejemplo, si yo tengo un octavo 1,3 para un revoque fino, es un octavo de cemento, 1 de cal, que es el ligante principal, y 3 de arena fina. Para un revoque grueso, un cuarto 1,4, un cuarto de cemento, 1 de cal, 4 de arena gruesa. Hay que especificarlo entre paréntesis a eso, a qué nos referimos con cada uno de los números. Este dosaje de mezclas mixtas fue explicado en la diapositiva anterior, qué significaba cada número, pero lo que quiero aclarar es que cuando un mortero es cementicio, en la jerga de obra se denomina concreto. Por ejemplo, un mortero 1-3, 1 de cemento, 3 de arena gruesa, que se usa para capa aisladora, se usa para carpetas de nivelación, se usa para azotados cementicios, es 1 de cemento, 3 de arena gruesa, eh, y se denominan en la jerga de obra concreto. Técnicamente es mortero cementicio. A todos los morteros que incorporan, que son mixtos, en la jerga de obra, o sea que tienen un poquito de cemento y tienen cal, técnicamente sería dosaje mixto o mortero mixto de cal reforzada por un poquito de cemento. En la jerga de obra se le llama mezcla. Entonces en la jerga de obra, cuando ustedes escuchen concreto, hace referencia siempre a mortero cementicio. Puede ser concreto 1,2, concreto 1,3, concreto 1,4, 1 de cemento, 4 de arena, o mezcla, un cuarto 1,4, un octavo 1,3, la que sea. También en la jerga de obra, porque es importante que aprendan un poquitito para que cuando después vayan a obra sepan de que puedan tener un lenguaje en común con los operarios. Se dice que cuando la mezcla tiene menos cantidad de ligante está flaca y cuando tiene más cantidad de ligante está gorda. Por ejemplo, un mortero cementicio 1,2 es más gordo que un mortero cementicio 1,4. El mortero cementicio, el concreto 1,4, es un concreto flaco. En obra le dicen vamos a hacer concreto flaco, se refiere que va a ser un mortero cementicio con menor cantidad de ligante con respecto al árido. Continuando con el dosaje, decíamos que el dosaje se puede hacer por volumen o se puede hacer por peso. Siempre es mucho más exacto la dosificación por peso, que es la que se utiliza en las plantas elaboradoras, pero bueno, requiere una instalación más compleja porque requiere de balanzas y de dosificadores. En obra se utiliza siempre, cuando se hace un mortero o un hormigón en obra, se utiliza la dosificación por volumen. Tantos baldes de cemento, o tantos baldes de árido, perdón, de arena,
tantos baldes de piedra, tantas paladas de cemento. Lo que pasa es que es difícil, digamos, asegurar exactamente cuántas paladas entran en un balde, porque como ustedes ven en el gráfico de arriba, también depende, entre otras cosas, de la humedad de la arena o de cuánto haya cargado la pala. Para determinar o para poder prever, para poder hacer el cómputo en una obra más importante de la cantidad de material que voy a necesitar para hacer cada metro cúbico de mortero, debo conocer o se realiza el cálculo con la utilización de un coeficiente que se conoce como coeficiente de aporte de cada material interviniente. Antes de explicar qué es un coeficiente de aporte, volvemos a repetir que en los dosajes por volumen, la suma de los volúmenes individuales de cada uno de los componentes siempre es mayor que el volumen total que yo obtengo. Y esto es porque cada uno de esos componentes va entrando dentro de los vacíos que deja el otro componente. Por ejemplo, el cemento va entrando dentro en los vacíos que quedan entre grano y grano de arena. Otro tanto ocurre con el agua, con lo cual si yo en este dosaje 1-3 de concreto cementicio, 1 de cemento y 3 de arena, más el agua, calculara, tendría que decir que con un balde de cemento más 3 baldes de arena, más el agua que se calcula en más o menos el 10% de la suma total de baldes anteriores, es decir, si tengo 4 baldes, 3 de arena más 1 de cemento, tengo 0,4 baldes de agua, más o menos, es estimativo. Yo tendría que tener casi 4 baldes y medio de volumen de mortero. Sin embargo, si hago el cálculo me va a dar que tengo algo menos de 2 baldes y medio. ¿Qué pasó con el resto del material? Si yo puse 4 baldes y medio de material, sumando cemento, arena y agua, ¿por qué cuando lo mezclo termino sacando, obteniendo 2 baldes y medio o menos de 2 baldes y medio de mortero ya terminado? Bueno, porque el cemento y el agua se han ido metiendo dentro de los vacíos que van quedando entre los granos de arena. Ahora sí podemos explicar realmente qué son los coeficientes de aporte o qué es un coeficiente de aporte. El coeficiente de aporte es el volumen absoluto o real que cada material aporta al mortero terminado. Es decir, si yo en un balde tengo lleno hasta el ras de arena, por ejemplo, o de cemento, en realidad entre grano y grano de arena había aire. Yo lo que tengo de arena propiamente es mucho menos que el balde lleno. El resto es todo aire. Otro tanto pasa con el cemento. El coeficiente de aporte mide qué porcentaje hay de material sólido real y elimina la cantidad de vacío. Acá tienen ustedes representado en un esquema lo que hablábamos recién. El volumen aparente de cemento, que es el que está a la izquierda, y el volumen real de cemento, que es en el caso del cemento el 47% de su volumen aparente, por eso el coeficiente de aporte del cemento es 0,47, y el resto es simplemente aire. En esta placa pueden ver ustedes algunos coeficientes de aporte de los materiales más habituales. Fíjense que en general ahí tienen las arenas, las piedras también en el caso de los hormigones están en el orden de 0,60, 0,63, 0,51 para la fina, el cemento 0,47, entonces quiere decir que por ejemplo la arena fina tiene el 51% de su volumen aparente, el 51% en realidad es sólido, dicho de otro modo, su volumen real es el 51% de su volumen aparente. Fíjense que para la cal en pasta, una vez que yo ya apagué la cal en obra y lo que tengo es cal en pasta, el coeficiente de aporte es 1, no tiene vacíos. Lo mismo pasa con el agua.
Y en cuanto a la cantidad de agua como porcentaje de la suma de los volúmenes de todos los otros materiales, para lo que sean morteros hechos con arena seca, siempre vamos a necesitar un mayor porcentaje de agua, como, repito, como porcentaje de la suma de los volúmenes de los materiales intervinientes. Sumo el volumen de ligante, sea cal o cemento, más el volumen de árido, y de ese volumen total, de esa suma, aplico un porcentaje que será el volumen de agua a incorporar. Como generalmente los áridos ya llegan a obra húmedos porque son áridos lavados, se lavan para eliminarles la tierra, de ese modo siempre lo que tengo que incorporar de agua es menos, porque hay que restarle el agua que ya tiene la arena incorporada, y ronda en alrededor algo así como entre el 8 y el 10%. Ustedes, para hacer cálculos gruesos, pueden tomar más o menos que el agua es un 10% de la suma previa de volúmenes de materiales intervinientes. Bueno, en esta placa lo que ustedes ven son los dosajes recomendados por los fabricantes cuando ustedes usan cemento de albañilería. A mí no me gusta hablar de marcas comerciales, pero digo, cuando hablamos de cemento de albañilería estamos hablando de cementos que no tienen resistencia estructural, pero que como todo cemento, no atacan los hierros, no tienen cal. Digo porque hay alguna marca comercial cuyo nombre se presta a confusiones, tal vez el Ercal. Mucha gente piensa que por el nombre que tiene contiene cal. No, no contiene cal, es un cemento de albañilería. Corseplast, Hidrolit, son distintas marcas comerciales que existen en el mercado de cementos de albañilería. Los cementos de albañilería básicamente son cementos que no cumplen con la normativa para hacer cementos estructurales. Lo que no tienen es la resistencia mínima a compresión que el reglamento exige y la norma IRAM para ser usado como cemento estructural. Ahí tienen ustedes más o menos los dosajes que deben usar según que sea, para qué finalidad sea el mortero que quieren fabricar. Bueno, las recomendaciones generales para el uso de cementos de albañilería es no mezclarlo con otro ligante, es decir, no agregarle cal ni ningún otro tipo de cemento. Si le falta plasticidad, trabajabilidad a la mezcla, que es probable porque no deja de ser un mortero cementicio, se puede mejorar agregando áridos más finos como arena fina o eventualmente polvo de ladrillo. No se recomienda su uso para revoques finos o de terminación porque tiene, como todo cemento, no deja de ser un cemento, tiene alta retracción y es probable que fisure, que craquele. No se recomienda en lechinadas por el mismo motivo. No es apto para estructuras porque no cumple la resistencia mínima a compresión para un hormigón. Y finalmente, obviamente, como es un cemento, no oxida al acero, pero sí le brinda, o sea, puede estar en contacto con armaduras, le brinda menor protección que un cemento Portland normal, pero no hay ningún problema en ponerlo en contacto con aceros, ya que se trata de un cemento de menor resistencia y algunos aditivos que no ataca al acero. Bueno, con respecto a las incompatibilidades de los morteros entre sí, en general nunca hay que poner un mortero rico en cemento sobre un mortero calcáreo. Nunca un mortero con mayor tenor de cemento sobre otro. ¿Por qué? Porque tiene más retracción, al retraer puede hacer efecto de sopapa y arrancar al mortero que está por debajo. En general, todos los morteros muy ricos en cemento son menos adherentes a una superficie cerámica. Los morteros calcáreos tienen mucha mayor adherencia. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pero los pegamentos para pisos son cementicios, no son calcáreos, y es verdad, pero son cementicios, pero están aditivados con aditivos ligantes. Y cuando se superpongan revoques, las capas desde abajo hacia arriba o desde adentro
centro hacia afuera, cada vez deben tener menos cemento, cumpliendo la primera regla que dijimos. Hay que tratar de que los morteros fuertes, que son los cementicios, vayan contra la mampostería. Por ejemplo, yo hago un azotado o alisado cementicio y después hago el revoque grueso, que ya tiene mucho menos cemento, de hecho un mortero de cal reforzado, sobre el concreto con el que hice el azotado, y el fino tiene menos cemento que el grueso. Es decir, siempre el mortero que va encima del anterior debe ser menos fuerte que el mortero de base. Bueno, y ya para ir terminando, contarles que en el mercado, en los últimos años, ya en realidad en las últimas décadas, diría, últimas 2 décadas, han aparecido algunos morteros preelaborados que se venden en bolsa, que solo hay que agregarle agua y que actúan como morteros multicapa, digamos, son morteros monocapa que cubrirían lo que yo en obra individualmente haría multicapa. Es decir, ya sirven como grueso y como terminación. Otro tanto ocurre con el yeso, que si yo lo tengo que hacer en obra y quiero hacer un engrosado, lo puedo hacer o al revoque grueso calcáreo reforzado, o puedo hacer un engrosado de yeso y arena gruesa y después terminar con un enlucido de yeso solo, y me da yeso y agua y me da la terminación perfecta que da el acabado al yeso. Bueno, finalmente, y retomando un poco lo que les decía al comienzo de la clase, le damos la bibliografía específica que ustedes pueden utilizar si quieren ampliar el tema. Desde ya el capítulo de morteros del libro de cátedra de Construir también es diseñar, y especialmente también les recomiendo, está en la biblioteca de la facultad, no está digitalizado creo, un libro chiquito, de muy rápida y fácil lectura, que se llama Yesos, Cales y Agregados Áridos o Inertes, del arquitecto Schuster, que fue titular de esta cátedra en la década del 70. El librito se lee en 2 horas, es muy fácil y bueno, es de fácil lectura y es muy pedagógico. Pero recuerden siempre que el libro nuestro de cátedra es el libro de cabecera, ¿eh? Así que bueno, si quieren ampliar, ahí tienen la bibliografía. Y lo último, pero no por eso menos importante, la clase teórica no reemplaza al estudio. Tampoco la clase teórica reemplaza a la clase práctica, al taller. En el taller van, como les decía al principio, con su jefe de trabajos prácticos, con su profesor asistente, van a poder, ahora en la virtualidad, por medio del Zoom o del Meet, poder sacarse todas las dudas del teórico y hacer la transferencia, la bajada, para poder completar el trabajo práctico. Nosotros le damos toda la instrumentación acá en el teórico, le brindamos toda la bibliografía, estamos siempre disponibles para cualquier consulta, pero bueno, ya después queda en ustedes, y sobre todo en estas épocas de virtualidad, poner el compromiso y la voluntad para ponerse a estudiar el tema. Buenas tardes y bueno, espero que podamos vernos pronto.